Bueno, hoy estamos en otro día de besos, chismes e historia. Bueno, este capítulo está denominado La Justicia del General. Aquí las chiquillas. ¿De qué va a ser el capítulo de hoy día? Cuéntenos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que fue el intento de condena a Pinochet y cómo esto se llevó a cabo, como la historia de Chile y cuál fue la importancia para las personas, en especial para las familias de detenidos desaparecidos, que igual ellos buscaron justicia por muchos años. Sí, igual estamos tocando temas súper delicados. Vamos a hablar, algunas partes van a ser súper explícitas, explicando las cosas que hizo este dictador y las pruebas que tuvimos, las investigaciones que hicimos sobre esto. Así que igual tengan en cuenta eso, que es un tema súper delicado en sí. Entonces no está de más recalcar que, claro, como ya mencionamos, es más que nada para educar, visibilizar todo esto que pasó y tratarlo con el respeto que se merece. Y igual como más que nada centrarnos en la justicia, porque ese es como el tema que queríamos hablar hoy día. Vamos a empezar introduciendo como quién es Pinochet, para los que no sepan. ¿Alguien nos podría decir como más o menos algo? Pinochet fue un dictador chileno, el cual fue presidente desde 1973 a 1990 y él entró al poder sí con un golpe de estado, que fue el 11 de septiembre. Entonces, como que su gobierno fue como muy ligado a la violencia, como a una sola idea, como que no se podía experimentar como más cosas. ¿Y cómo él oponía fuerza o cómo controlaba a la gente? Este gobierno igual fue súper como controversial por lo mismo, porque hubo muchos desaparecidos y detenidos como solo por pensar distinto. Qué terrible eso. Sí, como que igual que la gente como que apoye la dictadura y todo lo que vivió la gente bajo esta, justificándolo con que fue una mejoría como para la economía, igual no tiene nada que ver, ya que Chile la mayor crisis que vivió fue en los años 80, bajo el régimen militar. ¿Qué opinas tú, Florencia? Nada, que mucha gente justifica estas violaciones hacia los derechos humanos, entonces siento que hablar sobre estos casos que pasaron y lo injustificado que está que no le hayan hecho un buen procedimiento judicial a Augusto Pinochet solamente porque tenía poder y dinero. Siento que es un tema que no se habla constantemente, o es algo que la justicia en Chile no lo ve o no lo hace notar, entonces siento que es importante hablar de estos temas y demás de los que los vamos a presentar ahora. Y bueno, ¿qué nos pueden contar un poco más sobre lo que ocurrió en dictadura? Había algo muy interesante que mencionaba la Josefa, que era como los detenidos desaparecidos, las torturas. No sé si alguien de aquí tendrá como datos o estadísticas como aprox de cuánta gente fue la que sufrió esto. Sí, yo logré investigar e informarme que durante la dictadura de Pinochet se cometieron muchos crímenes graves y sistemáticos. Según el informe de Rettig, hubieron más de 3.000 víctimas que fueron ejecutados políticos y detenidos que obviamente fueron desaparecidos. No te puedo creer, terrible. Sí, no solo eso, porque también hubieron casos que marcaron mucho, como la Operación Colombo. No sé si la conocen. No. ¿Quieren que se la explique un poco más? Sí. Según lo que leí, fue donde intentaron encubrir la desaparición de 119 personas, dándolas como que habían muerto en peleas en otros países, cuando en realidad fueron asesinadas por la misma dictadura en Chile. Y bueno, obviamente también estaba el caso de Degollados, que tampoco sé si lo conocen muy a fondo, porque fue un caso que fue muy silenciado. A ver, cuéntanos. Porque ocurrió en 1985, durante esta misma dictadura, donde 3 militantes comunistas llamados José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino fueron secuestrados, torturados y encontrados muertos con la garganta cortada. Qué fuerte eso. Sí. Fuerte. Hubieron muchas acusaciones que nunca se llegaron a nada, pero se llegó a que los principales acusados fueron miembros de la policía secreta, más conocida como el CNI. Igual este crimen causó demasiado impacto nacional e internacional porque ayudó a debilitar el régimen nacional. Claro, igual hay que lata como las familias, o sea,
La familia, ¿qué culpa tiene? Sí. Además que no sé si ustedes conocen como el Museo de la Memoria, que ahí hay como mucha información sobre eso también. Sí. Igual aquí podemos, con ese caso y lo que hablaba la Jocelyn, podemos ver como la violencia que se vivió bajo esta y eso. Bueno, ahora también les queríamos hablar un poco más sobre lo que fue el arresto de Pinochet y la intenta de condena. Sí, porque es un dato muy interesante de analizar. ¿Tú sabes algo? Sí. Bueno, después de que ya terminó la dictadura y Pinochet entregó el gobierno a la democracia después del plebiscito del sí y el no, hubo una persona que se encargó de tratar de llevar a un juicio internacional a Pinochet. No sé si saben quién es o... ¿No? Ya miren. El que se encargó de tratar de que tuviera un juicio fue Joan Garcés, que fue un abogado español. Oye, y que también... En España. ¿Y por qué en España si todo este caso fue en Chile? Ah, ya. Es que mira, acá Joan Garcés era muy cercano al presidente Allende, ya que fue su asesor durante su gobierno. Y por eso mismo, después del fin del régimen militar, él se encargó de tratar de condenar a este. Y esto lo hizo mediante como... Bueno, aquí les voy a mostrar un caso, una de las muchas denuncias que él puso, que sería el caso de Antonio Guidó, que fue un sacerdote español que llegó a Chile, estuvo en Quillota, y él se encargaba como de hacer trabajo para la comunidad, pero él igual era como bien cercano al MIR y a los partidos socialistas. Igual no era bien visto, y después del golpe de estado, él fue detenido por la DINA. Y ahí hay pruebas de que él fue torturado con electricidad, también tuvo desgarres. Qué fuerte, la verdad. Sí, bien fuerte. En especial para una persona que en verdad él solamente quería ayudar a la gente. Más muy loco que el caso que supuestamente solo pasaba en Chile era como un problema a nivel nacional. Pasó de la nada a algo internacional y casi que mundial, porque al día de hoy es algo que se conoce. Sí, exacto. Por eso mismo, ya que el sacerdote Antonio Guidó era ciudadano español, fue que se pudo llevar a cabo esta denuncia y al final dio con el arresto, ya que la hermana de él intentó varias veces en la justicia chilena poner una querella, pero le hizo 4 veces y estas 4 veces se la cerraron, así que tuvo que recurrir ahí a este abogado español y ahí por fin pudo llevar a que se detuviera Pinochet en Londres. Pero aquí mi compañerita le va a contar un poco más sobre esto. Bueno, sí, yo igual conozco harto sobre el día o el periodo en donde arrestaron a Pinochet, así que ahora se los puedo contar. Bueno, él viajó a Inglaterra con 88 años porque él ya tenía problemas de salud. Y bueno, él se fue a operar de una hernia en la espalda a Inglaterra, al The Clinic. Y nada, ahí con lo que contó ahora Valentina, él ya tenía una orden. Y durante su estadía en el hospital llegó un juez junto a la policía y ahí en una orden lo tomaron preso. ¿Qué decía esta orden? Que él había cometido asesinatos durante la dictadura, pero ojo que eran asesinatos a ciudadanos españoles. O sea que si no hubiesen sido a ciudadanos españoles, ¿no se hubiesen movido nada a nivel de justicia? Yo creo que hubiera sido súper difícil, muy difícil, al menos en Chile. Igual cabe recalcar que mientras nosotros estamos contando esto, obviamente ustedes van a notar que se ve la gran diferencia en la justicia que hay en Chile como en otros países que son grandes potencias o que tienen una mejor economía o que son mejores vistos como primer mundo. Entonces, básicamente, como dijo Magdalena, es muy difícil que el poder judicial se hubiera movido en la dictadura o después de la dictadura debido a las cosas que hizo Pinochet hacia los ciudadanos chilenos. Igual esto me llama un poco la atención de lo que decía la Magda, que Pinochet sabía que él tenía denuncia y cosas y que igual iba a correr riesgo allá en Londres, pero aún así él sentía que era como tan inalcanzable, claro, que no se lo iba creía inmortal, que a mí nadie me alcanza, claro, y nadie me va a hacer nada. Que aún así fue aún así fue a operarse, porque él creía que era intocable. Entonces eso igual me llama mucho la atención. ¿Y por cuánto tiempo fue detenido? Sí, mira, él estuvo privado de libertad 503 días. Y en estos
Y en comparado a esto- los delitos que cometió, no es nada. Pero eso Nada. no es nada, así como No, no o le dieron sea, la seriedad al caso. No. Bueno, en todo este periodo de tiempo hubo un juicio ahí, iban al jurado, al juzgado, iban a todas partes ahí con los abogados haciendo muchas cosas. Y bueno, ¿qué estaba pasando en Chile también? Ahí, ¿cómo es la reacción? Ahí la derecha, el partido de derecha en Chile estaba vuelto loco, la gente también estaba vuelta loca. Hubo gente que viajó aquí a Londres y se ponía a gritar. No te creo. Así, libertad, libertad para Pinochet. El caso también, mientras estaba en proceso, terminó en un momento y se dejó así como que no, ya hasta aquí queda el caso. El abogado que él tenía, que era chileno, y él dijo como no, es que Pinochet ya está muy mal mentalmente, él físicamente ya no puede más, por favor déjenlo ir. Entonces como que ahí se quedó el caso. Pero oiga, les tengo como un dato como freak de ese tiempo. ¿Lo quieren saber? Sí, cuéntalo. Resulta que había un político del partido de derecha que él estaba muy enojado porque supuestamente los habían raptado a Pinochet ahí y no, y terrible. Y él dijo, voy a hacer una huelga de hambre. Y su huelga de hambre duró un par de horas. Eso muestra la consistencia de De la gente que lo apoyaba. Exacto. Claro. Pero bueno, finalmente esto concluye en que el caso ahí quedó, o sea, se cerró y... No, es que lo peor es que nunca hubo una consistencia y se murió en el 2006 Pinochet. Y ahí fue, el caso ni siquiera quedó como cerrado, seguía como sin sentencia fija. Tipo, y el hecho igual de que gracias, por ejemplo, Pinochet cuando ya llegó a Chile después de que se haya cancelado su extradición, él llegó como, lo bajaron en silla de ruedas y muchos militares fueron a recibirlo y él se paró de su silla de ruedas y caminó perfectamente, demostrando que en verdad no tuvo ningún problema grave de salud. Sí. Y como gracias a esa situación como que igual a los demás dictadores como que la justicia no los dejó ir tan fácil porque vieron el ejemplo Pinochet que se escapó fácilmente. Además de que había una falta de voluntad de la política y en todo el sistema judicial, además de que hubo una falta de voluntad hacia el detenido de la parte de la justicia, como él era un senador vitalicio, como que no se le tomó tanto el peso y como que tenía como una armadura judicial. Claro, y él igual como que, aunque haya dejado como su maíz, de tener como tanto poder, él igual seguía teniendo poder. Las leyes que él tenía igual seguían vigentes. Pero tengo una duda, que no sé si es un poco tonta de mi parte. Aquí nada es tonto. La que es para A informar. pesar de que él ya había como dejado el cargo, por así decirlo, ¿por qué seguían sus leyes? Tipo, tenía, no sé si está mal dicho, pero entre comillas, muchas comillas, comparado a la justicia, ¿o cómo? ¿Cómo se movía eso? No, mira, él, bueno, dejó como su cargo, pero aún así fueron años donde él tenía demasiado poder, entonces la gente igual tenía miedo, o sea, no tenía miedo de seguir su vida normal, porque los amenazaron mucho tiempo, pasaban muchas cosas terribles, entonces la gente no es como que de un día para otro vuelva a la cotidianidad, sino que siguen con miedo. Claro, fue un daño social dentro de todo. Claro. Igual volviendo al tema de esto, ¿no hubo otro caso como para tener como de referencia? Sí, estaba el caso donde, bueno, ya hablamos como de esta violación a los derechos humanos, también vamos a hablar sobre el fraude que hizo Pinochet hacia el país de Chile, porque también este caballero robó dinero. Que es el caso Rix, que es la investigación y el procedimiento judicial que se hizo como por la malversación de fondos y el uso de pasaportes falsos que hizo este dictador. O sea que aparte de haber hecho de torturas, hizo mucho daño a la gente, más encima se roba plata. Claro, yo creo que no se le más que escapaba nada ni por el una. poder. No se le escapó ni una. Pero nada, la investigación se abrió como en 2004, que es como después de una subcomisión, que es como un grupo de trabajo para atender un asunto como judicial en particular, del Senado de Estados Unidos. Revela que como existencia de cuentas secretas en el Banco Rix y otras como identidades. Y en ese momento se descubrió que Rix había ayudado a Pinochet a mover dinero, que en verdad no se sabía de dónde venía ese dinero, como de Reino Unido a Estados Unidos. Raro eso. Entonces eso fue como cuando él estaba en Londres, como en 1998.
Y fue algo como importante, ya que igual como que ese dinero, personas como importantes o políticos sabían que igual como que no sabían de dónde venía. Pinochet fue procesado por fraude en conexión con el caso Riggs, pero fue como libre de esto después de su muerte, que fue en el 2006. Más que nada este tema siento que es muy bueno conversarlo, ya que, por ejemplo, si lo vemos de una mirada en la que una persona donde viene una economía baja, donde viene una población, siempre va a ser mal vista si hace algo. Por ejemplo, nuestro profesor en historia dio un ejemplo muy, muy real, que es, por ejemplo, cuando las personas pasan las películas y venden como... ¿Cómo se dice esto? Como las películas pirateadas, eso mismo. Sí. Y como que lo llevan a la cárcel una persona que, como Pinochet, para dar un ejemplo, que cometió un fraude donde se robó como 1,6 millones de dólares. Es demasiado. ¿Qué piensas hacer con esa plata? No sé, yo aportando con el caso que mencionó el profesor de historia, esta persona fue arrestada porque él vendía películas pirata. Entonces es como que cómo le aplican cárcel, justicia extrema a una persona que vendía películas piratas, pero a Pinochet, que hizo muchas cosas peores, horribles, como que no, sí nomás. O sea, muchas faltas a los derechos humanos hizo ese señor. Sí, pues claro, entonces igual como que es muy obvio que el caso de una persona que tiene más dinero tiene como una defensa mejor, donde pueden trabajar más de un abogado, pueden trabajar 23, Gabinete. a una persona que puede trabajar como un abogado y que sea del Estado, va a ser muy diferente cómo se toma el caso. Eso habla mucho de la justicia en Chile. Y la deja justicia mucho que pensar también, o sea, como... Y deja mucho que esperar también. Claro, sí. Porque si es así, como dices tú, teniendo en cuenta el caso de las películas pirateadas con el caso de Pinochet, como, ¿qué podemos esperar ahora de este movimiento de la justicia? O sea, ¿va a mejorar, está mejorando, quizás está empeorando? ¿Qué pasa? Obvio, sí, pues y más agregándole el hecho de que las familias que durante toda su vida o años buscaron justicia para que al final Pinochet muriera sin recibir justicia alguna. Claro, y como hoy en día sigue ocurriendo eso, pues, o sea, que la gente que tiene mucho dinero, muchos recursos, por lo general suele recibir una justicia más baja o no tan terrible, pero hay otros que no tienen esa oportunidad. Terrible todo esto. Pero bueno, hasta acá dejamos el podcast de hoy. Le queríamos hablar de esto para que, bueno, vieran lo que ya les mencionaba anteriormente. Igual queremos que ustedes nos den su opinión y todo. También esperamos que más que nada esto es solamente un ejemplo de cómo es la justicia en Chile y más que nada para una persona que tiene tanto poder como lo tuvo Augusto Pinochet. Y obviamente intentamos resumir, entre muchas comillas, todo lo que pasó. Si quieren investigar o educarse mucho más, esta información está en Google, en todos lados, chiquillos. Ustedes pueden investigar. Libros, o también al principio del podcast mencionamos el Museo de la Memoria, también pueden ir ahí y está lleno de información. Sí, y eso, pues espero que le haya servido demasiado a todas las chicas que nos siguen y quieren informarse. Y espero que sigan este podcast porque solo queremos ayudarlas a informarse y ser lindas y educadas. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Sí, muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias. Que les vaya súper bien. Cuídense. Nos despedimos. Gracias. Chao.